Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues mira, hoy desde este sitio tan especial, este es el templo de Lindon, creo que es el último templo dedicado, se dedicó hace una semana o dos, no recuerdo, pero hace muy poquito. Y bueno, que estoy aquí en medio del campo, pasa mucha gente, espero que no haya mucho ruido, pero creo que el entorno vale la pena para hablar precisamente de una prueba muy importante acerca de la restauración del Evangelio, de que el Señor realmente ha llamado en estos últimos días a un profeta y nos ha dado pruebas y muestras de la veracidad de la restauración del Evangelio por medio de profetas y por la autoridad del sacerdocio restaurado en estos últimos días. Hoy voy a hablarles de una doble prueba histórica que certificaría, que garantizaría tanto la veracidad del Libro de Mormón como la veracidad de José Smith como profeta de Dios llamado por Dios, puesto que nos enseñaron cosas que nadie sabía en el momento que se publicaron, en el momento que se hicieron. Si nadie lo sabía es porque Dios lo reveló y esa revelación es verdadera, y porque lo que pone el Libro de Mormón, que fue traducido por el Tony y el poder de Dios, es verdadero. En la Biblia nos habla de falsos profetas y falsos maestros. En Mateo 24 nos dice que la señal de los últimos días que habrían falsos maestros, falsos profetas. Está claro que si hay falsos tiene que haber alguno verdadero, si no diría todos son falsos, todo es mentira. Dice que habrán falsos maestros y falsos profetas. Entonces la clave es cómo distinguir un falso maestro o un falso profeta de uno verdadero. Cuando hablo de profeta no me refiero solamente al que profetiza, sino al que enseña el Evangelio. Un profeta es un maestro, porque algunos dicen, se agarran diciendo que ellos nunca han dicho que son profetas para intentar justificar sus errores y sus fallos, ¿no? Cuando hablamos de falsos profetas o falsos maestros, nos hablamos de cualquier persona que alegue enseñar el Evangelio o tener autoridad de Dios por medio de sus palabras, sus interpretaciones o sus enseñanzas. Entonces, vuelta a la pregunta, ¿cómo distinguir un falso maestro de un maestro verdadero, llamado por Dios y autorizado por Dios? Pues en Deuteronomio 18 tenemos un ejemplo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento Dios llamaba profetas, pero también habían profetas que se arrogaban ese llamamiento sin haberlo sido y que engañaban al pueblo. En Deuteronomio 18, del 21 al 22, dice, ¿cómo conocer un profeta verdadero? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto nos enseña que hay muchas personas que por arrogancia, por presunción, se creen llamados por Dios y enseñan como si Dios les hubiera llamado, les hubiera ordenado, pero realmente no lo son. Y dicen, no tengas temor de él, que significa, no le hagas caso, no respete su palabra, porque no es mi palabra, sino es la palabra de ellos que hablaron con arrogancia, con presunción. Entonces vemos que realmente este mundo está lleno de falsos maestros y falsos profetas, falsos maestros en general, para que nadie diga, no, yo no me considero profeta, yo solo enseño la palabra de Dios. Bueno, pues hablemos solo de falsos maestros, ¿no? En las redes sociales, que yo veo mucho, sobre todo las iglesias históricas, católicos y protestantes históricos, siempre hablan de esto, hablan de los falsos maestros y enseguida sacan a colación pues, los falsos maestros de los últimos días. Pues José Smith, sale el primero, el profeta José Smith, diciendo que es un falso maestro. También mencionan a William Miller, que profetizó el fin del mundo para 1844, que de ahí luego salieron los adventistas con Elena G. de White, que también profetizó algunas cosas y enseñó muchísimo, y también se arrogó ese papel, ¿no?, de vocero o de portavoz de Dios. Luego, posteriormente, Charles Taze Russell, fundador de los Estudiantes de la Biblia, más conocidos posteriormente como Testigos de Jehová, pues también profetizó el fin del mundo, la interpretación de los tiempos y de las épocas y el fin del mundo para 1914, que bueno, no se cumplió. Luego sus sucesores también profetizaron 1925, no se cumplió, 1975 no se cumplió, y bueno, esto lógicamente sería muy aplicable a lo que hemos leído en Deuteronomio, ¿no? Si hablaren con presunción en el nombre de Dios y esto no se cumpliere, pues con presunción, con arrogancia hablaron, no hablaron en nombre de Dios, sino arrogaron creyéndose que representaban a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir esos falsos maestros y esos falsos profetas de los verdaderos? Pues en cuanto a José Smith, que me corresponde a mí como santo de los últimos días defender su posición, pues tenemos varias profecías que se han cumplido perfectamente y que podemos corroborar. Tengo otro vídeo publicado anteriormente, si acaso lo pondré aquí en los comentarios, de que José Smith profetizó la guerra civil americana,
casi 30 años antes de que sucediera, y dio además datos, cuándo, cómo y de qué manera. Y 10 años después de esa primera profecía la reiteró diciendo que se iba a cumplir, y casi 20 años después se cumplió. Es decir, que en 2 ocasiones dijo que iba a pasar una cosa, dijo cómo iba a pasar además, las consecuencias y algunas causas y algunos cuándo iba a empezar y por dónde iba a empezar, no cuándo no, por dónde iba a empezar, quién iba a ser el primero en disparar, y se cumplió todo perfectamente. Entonces eso ya es una prueba de que el Señor habla a través de profetas con humildad y las cosas se cumplen, por lo tanto hay que respetarlo. Si no tienes que tener temor de un falso profeta, lo que sí que tienes que tener es respeto por un verdadero profeta. Y ahora vamos a ver alguna prueba más que estudiando y mirando se me ocurrió el otro día ver fechas, a ver la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando conquista la ciudad de Jerusalén y la destruye. Ahora sabemos que fue en el 586, 587 a.C., pero diferentes maestros o profetas han profetizado o han previsto fechas diferentes, ¿no? Sin embargo, ¿qué podemos identificar en el Libro de Mormón, que por lo tanto corroboraría el Libro de Mormón como palabra de Dios, y a su vez reiteraría y reafirmaría la posición de José Smith como profeta de Dios, que tradujo el Libro de Mormón por el poder de Dios, no por su propia sabiduría, sino por el poder de Dios? ¿Cómo podría corroborar esta fecha la veracidad del Libro de Mormón y del profeta José Smith? Pues vamos a ver qué dice exactamente el Libro de Mormón acerca de la fecha de la caída de Jerusalén, porque si han leído el Libro de Mormón o lo conocen, sabrán que el Libro de Mormón empieza con que Ley, el padre de Nefi, es llamado como profeta y se le avisa de que Jerusalén va a ser destruida. Precisamente son profecías de la época de Jeremías, anteriores a la destrucción del templo de Jerusalén y de la conquista de la ciudad por manos de Babilonia. Y Ley se le manda salir de Jerusalén porque la ciudad va a ser destruida. Por lo tanto, estamos en la época justo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué cronología, qué fechas nos da el Libro de Mormón para corroborar esto? Precisamente, el Libro de Mormón, recuerden que se empezó a traducir en 1820, 1829 y 1830 ya estaba publicado. Tenemos ya copias impresas del Libro de Mormón en 1830. Y en 1830, el Libro de Mormón, por ejemplo, hay varias escrituras que nos hablan de cuándo iba a caer Jerusalén. En 1 de Nefi 19:8 dice: y él, hablando de Cristo, viene, según las palabras del ángel, dentro de 600 años desde que mi padre salió de Jerusalén. Es decir, que la cronología que da el Libro de Mormón es que Jesucristo vendría 600 años después de la salida de Ley de Jerusalén. Cuando Ley sale de Jerusalén, Jerusalén todavía no ha sido conquistada. Por lo tanto, la cronología del Libro de Mormón es que después del año 600, antes de Cristo, Jerusalén ha caído. Es decir, antes del año 600, como los testigos de Jehová que mantienen que es el 607 antes de Cristo la caída de Jerusalén, sería incompatible con lo que dice el Libro de Mormón, que la caída de Jerusalén sería posterior a la salida de Ley, y Ley salió 600 años antes de Cristo. Luego en 1 Nefi 10:4 reitera eso mismo, y en 2 Nefi 25:19 lo vuelve a decir. Es decir, 3 veces cita la cronología de que Ley salió de Jerusalén antes de ser destruida, y ese es el dato importante, 600 años antes de la venida de Cristo. Por lo tanto, cuando Ley sale de Jerusalén, del año 600 antes de Cristo, Jerusalén todavía no ha caído en manos de Babilonia. Y esa sería la cronología que podríamos identificar con el Libro de Mormón. Y de hecho, unos años después, en segundo libro de Nefi, capítulo 1, versículo 4, propio Ley dice: he visto una visión, por lo cual sé que Jerusalén está destruida, y si nosotros hubiéramos quedado allí, hubiéramos sido destruidos también. ¿Cuándo pasa esto? Pues según el propio Libro de Mormón, está entre el 588 y 560 a.C. aproximadamente, y si hacemos un poquito de cálculo, cuando Ley sale de Jerusalén, si sale en el año 600, sabemos que el viaje por el desierto duró 8 años, que luego paran a construir un barco, ponle un año o 2 más, y viajan por el mar, que están casi otro año viajando, más llegan a América y se establecen, y ya son unos años después, la avispa, unos años después escribe esto y tiene la visión, pues si sumamos nos da precisamente el año 585, 580, 570 a.C., cuando Ley
ven una visión de que Jerusalén ya ha sido destruido. Por lo tanto, todo concuerda cronológicamente con el Libro de Mormón, que la caída de Jerusalén, que ahora veremos que fue en el 586-587, coincide perfectamente con la cronología del Libro de Mormón. Por lo tanto, vemos aquí los hechos. O sea, si en el Libro de Mormón, que lo traduce José Smith como profeta, dice que en el año 600 a.C. sale ley de Jerusalén y Jerusalén no ha sido destruida, y aproximadamente 15 o 20 años después, ley vuelve a decir, ya he visto en una visión que Jerusalén es destruida, perfectamente coincide con la cronología del 586, con la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, vemos hechos, pruebas, no presunciones, no interpretaciones que no se cumplen, sino hechos y pruebas de que lo que dice el Libro de Mormón y tradujo José Smith por el poder de Dios son hechos ciertos. ¿Y por qué lo podemos saber? Porque ahora vamos a ver la historia de ese conocimiento, cómo los historiadores, los arqueólogos llegaron a saber que la caída de Jerusalén fue en el 586-587 a.C. Vamos a ver, en 1830, cuando se publica el Libro de Mormón, no había ninguna arqueología en Mesopotamia. Todavía no había empezado la arqueología en Mesopotamia y los únicos datos que se tenían eran las fuentes clásicas, especialmente el canon de Ptolomeo, que es del siglo II después de Cristo, que daba una lista de reyes de Babilonia, las fechas de los eclipses, y aproximadamente se sabía que era el siglo VI a.C. la caída de Jerusalén, pero no había ni una fecha concreta ni una sabiduría concreta, solo habían fechas aproximadas. Por lo tanto, José Smith, aunque hubiera escrito el Libro de Mormón, que no lo escribió, no tenía manera de saber lo que 600 años antes de Cristo Jerusalén todavía estaba de pie o no, como los testigos de Jehová dicen que ya había sido destruida en el año 600, porque fue en el 607, según ellos, y vamos a ver que no es así. ¿Cuándo se empiezan a conocer datos exactos? Pues en 1840 hasta 1880 empiezan las excavaciones en Mesopotamia y empiezan a salir tablillas con grabados cuneiformes que nos cuentan miles y miles de tablillas que cuentan la historia de Mesopotamia, y entre ellas, especialmente la tablilla VAT 4956, dice que en el año 37 de Nabucodonosor, que correspondería al año 18-19 de su reinado, coincidiendo con Jeremías 52, Jerusalén fue destruida, con lo cual nos daría la fecha del 587-586 a.C. Es decir, que nos tenemos que ir casi 50 años después de la publicación del Libro de Mormón para que se empiece a comprobar que la fecha de la destrucción de Jerusalén, 587, coincide perfectamente con la salida de ley de Jerusalén, y luego años después ya en el Nuevo Mundo, que la visión que él tiene que Jerusalén ha sido destruido. O sea, esa horquilla es perfecta y esa cronología es exacta, y eso ni José Smith, que no tenía educación formal, ni el Libro de Mormón, que no puede saberlo de otra manera, sino porque es la palabra de Dios y porque es un registro antiguo que precisamente los propios protagonistas del Libro de Mormón salieron de Jerusalén en esas fechas y Jerusalén estaba intacta en ese año, pues no hay manera de negar esto, es una evidencia completa y rotunda, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que tanto presumen, en 1877, Nelson Barbour con Charles Russell publican que la caída de Jerusalén fue en el año 606, ni siquiera el 607, que eso no lo sabía yo, se cambió en 1943, porque se olvidaron del año cero, ¿no? Ya sabemos que el 1 antes de Cristo pasa al 1 después de Cristo, el año cero no existe en cronología, por lo tanto, para justificar quizás su error de 1914, tuvieron que cambiar el 606 por el 607. Pero bueno, ese es el fallo humano de aquel que se cree maestro y que por su propia presunción, por su propio conocimiento, por su propia arrogancia, pues hablan como si hablaran en nombre del Señor cuando nunca el Señor les llamó. De hecho, Charles Russell, en su libro El tiempo ha llegado, de estudio de las Escrituras, en 1889, reitera la fecha del 606 como la caída de Jerusalén, cuando ya habían pruebas bastante claras de que el 606 no podía ser la caída de Jerusalén, sino sobre el 586, una diferencia de 20 años. A principios del siglo XX, ya entre 1910 y 1920, se siguen encontrando más tablillas, traduciendo más tablillas, y se sigue ratificando que la fecha del 586 es la fecha exacta. Y ya es en 1956 un escritor que trabajaba para el Museo Británico, Donald J. Wiseman, publica un libro que se llama Crónicas de los Reyes Caldeos en el Museo Británico, y con todas las tablillas que habían llevado al Museo Británico corrobora con toda
clase de fuera de toda duda de que la caída de Jerusalén fue en el 586-587, en ese horquilla, porque claro, los años de la época no se concilian exactamente como los nuestros, ¿no? Entonces, está claro que la fecha del 586 es la caída de Jerusalén y coincide con lo que nos dice el Libro de Mormón, de que Ley sale 600 años antes de Cristo y Jerusalén está intacta, y luego unos 20 años después, en una visión, ya ve que la Jerusalén ha sido destruida. Por lo tanto, la fecha del 586-587 a.C. para la caída de Jerusalén es completamente corroborada por el Libro de Mormón, que cuando se publica ese dato no se conocía. Eso es lo importante. Claro, si se hubiera sabido antes, pues diría la gente, pues dice, bueno, pues José Milla sabía esa fecha, pues pudo poner esa cronología, ¿no? Es que esto se publicó casi un siglo antes, ¿no? Más de un siglo antes de que se corroborara esta fecha. 50 años antes de que más o menos se identificaran y un siglo antes de que se comprobara científica y arqueológicamente que esta fecha era la correcta. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir en este hermoso lugar que estamos aquí? Espero que no la hayan molestado mucho porque hay un paseo aquí de corredores, de bicicletas y tal, y están pasando constantemente, pero yo creo que las vistas lo valen, compensan el poco ruido que haya, ¿no? En conclusión, pues realmente hay falsos maestros y verdaderos maestros, que los falsos maestros se empecinan en sus doctrinas, con presunción hablan, y aunque la ciencia los desacredite, siguen insistiendo en que ellos son elegidos del Señor y hablan con presunción cuando toda la ciencia lo demuestra, mientras que un verdadero maestro habla antes de que la ciencia lo sepa y la ciencia confirma sus revelaciones, porque son revelaciones de Dios, no son investigaciones humanas ni interpretaciones humanas. Eso exactamente igual con el Libro de Mormón, que hablaba de elefantes, hablaba de calzadas, hablaba de fortificaciones, hablaba de cemento, y todo eso se encontró posteriormente a la publicación del Libro de Mormón. El Libro de Mormón se publica en 1830 y años después la arqueología empieza a encontrar esas cosas que el Libro de Mormón decía. ¿No se ha encontrado todo? Dirán algunos. No, pero se ha encontrado la mayoría y se siguen encontrando cosas, y el tiempo va dando la razón. Por lo tanto, un libro es verdadero cuando se publica en una fecha y todo lo que dice se va comprobando con el tiempo, la arqueología y la ciencia. Y en este caso, la fecha de la caída de Jerusalén, que en 1830 no se conocía, luego la arqueología y la historia ha probado que es cierta, y ratifica el Libro de Mormón y desacredita a otros falsos maestros como Chester Russell, que puso una fecha que no se cumplió y que no se ha cumplido, pero que la mantienen porque si no se les cae todo su esquema ideológico, ¿no? Porque mantienen y reiteran que esa es la fecha y ya está, cuando toda la ciencia ha demostrado que no. O sea, es mirar el sol y decir que es de noche. Pero bueno, cada uno enseñará lo que quiera enseñar y aquí respetamos todas las creencias, pero testificamos del Libro de Mormón y testificamos de José Smith como profeta. Los descubrimientos científicos, los descubrimientos arqueológicos ratifican todo lo que el Libro de Mormón enseña y todo lo que el profeta José Smith enseñó. Sus profecías se cumplieron, las palabras que él tradujo eran verdaderas y por lo tanto tenemos una doble prueba histórica de que el Libro de Mormón, están saludándome una chica ahora que pasa corriendo por aquí, que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y que José Smith fue un profeta de Dios, llamado por Dios, autorizado por él y recibiendo revelaciones de él que ratifican todas estas cosas. Solo quiero dar mi testimonio de que yo sé personalmente, además de por historia y por arqueología, lo importante es que sé por el Espíritu Santo que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y que José Smith fue un profeta, un hombre imperfecto con sus debilidades, pero que fue humilde, fue sumiso al Señor y cumplió su voluntad, y todo lo que habló y todo lo que dijo se ha cumplido, por lo cual vemos que el Señor avala todas las palabras del profeta José, porque José Smith fue un profeta de Dios. Que Dios les bendiga.